Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es el tema de normalización. Esto está muy relacionado con el tema de modelo de relación que habían visto la semana pasada, pero hay varias definiciones, digamos, que se usan en ambas, digamos, que se usan en conjunto, que ya vamos a ver ahora, digamos, de qué se trata. Eh, el tema, bueno, fíjense, cuando yo tengo una relación como esta, donde tengo un atributo X que está relacionado con un atributo Y, este sentido de la flecha puede variar según el autor, cómo plantea las relaciones. Pero acá ustedes pueden ver que, por ejemplo, si yo tuviera eh, el atributo X fuera la LU y el atributo Y fuera el apellido y nombre, hay una relación, un conjunto de relaciones R. Entonces, ¿cuál, si ustedes tuvieran que definir en esta tabla, cuál sería la clave primaria? ¿Y La cuál? LU, Ah, la LU para clave primaria, la LU. Y los atributos que no son clave primarias, ¿cuáles serían? nombre y apellido y domicilio. Bueno, entonces, lo que le quiere plantear acá es que hay una relación de los atributos no clave con el atributo clave, ¿no? Entonces, el sentido de esta flecha puede variar, le digo, según el autor, el que ustedes estén, la bibliografía que ustedes lean, digamos. En general, en la materia lo van a manejar. Ya les voy a mostrar algún ejemplo de cómo lo vamos a manejar. Pero hay un conjunto de relaciones R. Y ese conjunto de relaciones, ¿qué es lo que le está indicando? O sea, ¿qué relación hay entre el apellido de ustedes, no sé, Juan Pérez, con el apellido con la LU, no sé, 500? ¿Qué relación hay de Juan Pérez con 500? O acá, de Juan Pérez con 1678, por ejemplo. ¿Qué relación hay? ¿Hay alguna relación o no hay ninguna relación? O esto está inventado, que está acá arriba. No sería una relación de dependencia. Claro, una relación de dependencia. Ustedes también tienen relaciones de dependencia. El nombre de ustedes depende del DNI, digamos, con el que tengan, con el DNI que tengan o con el CUIL que tengan, ¿no? Ahora, tengo que identificar, y de eso se trata mucho de lo que me ve este tema, cuáles van a ser las que realmente van a quedar como clave primaria. La LU podría llegar a ser para este caso, digamos, pero el apellido y nombre, supongamos que estamos viendo el registro civil o su estado, digamos. ¿Podría haber dos personas que tengan su apellido y nombre? Sí, Y podría haber Mm. más de una persona que vive en el mismo domicilio Sí, también. también. Entonces tienen que aprender a distinguir cuáles van a ser las relaciones que pueden llegar a tener. Entonces lo que le dice acá es que hay dado el esquema de una base de datos relacional R, donde A sub 1, A sub 2, A sub n, una dependencia funcional. Acá fíjense que le dice dependencia funcional, que después vamos a ver que la dependencia de esta funcional que le está marcando acá puede ser parcial o total. Dice, decimos que Y depende funcionalmente de X entre dos conjuntos de atributos X e Y que son subconjuntos de R, implica que existe una dependencia entre las tuplas o registros T1 y T2 que pueden pertenecer a la relación R. O sea, en estos dos registros, en la tupla T1 y T2, de estos dos registros hay una relación, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para...? Esto ustedes lo vieron ya cuando habían trabajado en análisis matemático, en álgebra, en relación de conjuntos, digamos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en base de datos? Dice, Y es funcionalmente dependiente de X y solo si cada registro de la relación en la que X toma un valor le corresponde un mismo valor para Y. O sea, si yo acá para Pérez Juan tomo el 1678 como LU, Verano 231 también va a corresponder el 1678, ¿no? Para ese registro en particular. Ahora, estas relaciones, fíjense que yo tengo acá dos conjuntos, un conjunto de atributos X y un conjunto de atributos Y. Intento marcar cuáles son las relaciones que hay. Siendo a lo que nos atañe a nosotros, a ustedes, digamos, pues, acá tengo una relación empleado-proyecto. ¿Cuál sería acá la clave? ¿Cuál creen ustedes que va a ser la clave?
viendo es esa Will, número P. will y nombre, y lo demás no serían claves, o serían claves. No, son atributos simples. No. No, son atributos, pero tenemos que ver de quién depende. Las horas, por ejemplo, en las que trabaja las horas, digamos, del empleado en el proyecto, ¿de quién dependería? ¿Solo del quill, del número de proyecto o dependería de ambas? De ambas. De Ambas. en este caso de ambas. ¿El nombre del empleado de quién dependería? De Quill. De Quill, Quill. ¿El nombre del proyecto número del El proyecto. número del proyecto. y la situación del proyecto? Número de proyecto. Bueno, esto es lo que ustedes van a tener que determinar básicamente en lo que es la normalización, y ya ahora les voy a mostrar algunos ejercicios que tienen que hacer. Fíjense, dice que las horas depende del quill y número de proyectos. Fíjense que acá cambió el sentido de la flecha. Bueno, no es lo mismo. No, sí, así está al revés. Porque fíjense que así es como lo van a marcar en la práctica. Fíjense cómo lo tienen que escribir acá. El quill y número de proyecto determinan las horas. Así se le debería leer. Y acá fíjense cómo está escrito en el gráfico. El quill y número de proyecto determinan las horas, o las horas dependen funcionalmente del quill y número de proyecto, ¿no? El quill, como ustedes habían dicho, determina el nombre del empleado, o el nombre del empleado depende funcionalmente del quill. El nombre del proyecto y la situación del proyecto dependen del número de proyecto, y el número de proyecto depende eh, el número de proyecto determina el nombre del proyecto y la situación del proyecto. Y el nombre del proyecto y la situación del proyecto depende funcionalmente del número del proyecto. Se dan cuenta acá como esta flechita, digamos, es lo mismo que está escrito acá con lo que está indicado acá en el gráfico, es lo mismo que está escrito acá con flecha, digamos, indicando la dependencia funcional que existe entre los atributos. Lo pueden ver, ¿no? Sí, profe. Bueno, porque de esto vamos a hacer ahora la práctica, digamos, después que veamos algunas definiciones, ya vamos a hacer la práctica sobre eso. Antes de entrar de lleno con la práctica, hay algunas definiciones que tienen que saber. Por ejemplo, fíjense en la regla de inferencia, le dice que F infiere lógicamente a F. Dice, si cada relación de R que satisface la dependencia funcional en F mayúscula también satisface a F minúscula. Entonces tenemos estas relaciones que están escritas de esta forma y tienen estas sub relaciones que fíjense acá. Lo que es interesante que vean es que F1, F2, F3, este F grande sería esto que están viendo acá, digamos, todas las relaciones en general, digamos. Y esto que están viendo acá en detalle serían la F minúscula, digamos, que son las que se deberían satisfacer. Ahora cuando veamos ya la definición de normalización, vamos a ver que de este F mayúscula podríamos pasar a toda esta F minúscula o al revés, digamos. Eso es básicamente la normalización. En realidad no es difícil, pero hay que armarlo correctamente. Estas propiedades ustedes ya la vieron en análisis, matemático 1. La propiedad reflexiva, que le dice que si un conjunto de atributos siempre se determina a sí mismo y el subconjunto propio, ¿no? Acá, por ejemplo, el quill y el nombre del proyecto determina el nombre del empleado. Y el quill y el nombre del proyecto también determina al quill, ¿no? Por eso se le llama reflexiva, porque se determina a sí mismo y a un subconjunto propio. Me parece que esto no hace falta explicar, ¿no? Porque, o sea, las propiedades reflexivas, porque esto ya lo vieron ustedes en análisis, ¿no? ¿O no lo vieron? Sí, lo vimos. Sí lo vimos. Bueno, de todos modos, esta es solamente una introducción, ¿no? Porque lo que nos interesa a nosotros de lleno es esa dependencia funcional que ustedes tienen que armar en la base de datos. La aumentación, si se suma un conjunto de atributos a ambos lados de una dependencia funcional, se obtiene otra dependencia funcional igualmente válida. Fíjense, si yo tengo que X determina Y, entonces X por Z determina Y por Z, digamos. ¿No? Y acá tiene un ejemplo. Yo tengo el quill y el nombre del empleado que determina la dirección. El quill y el nombre del empleado más la fecha de nacimiento también determina la dirección con la fecha de nacimiento.
Esta llave, acuérdense que creo que es la misma notación que usaba en análisis 1, que era para teoría de conjuntos. Y la transitividad, este es muy importante porque hay una forma normal que vamos a ver ahora que depende exclusivamente de esta regla. Le dice que si y depende funcionalmente de x y z depende funcionalmente de y, si x determina y e y determina z, entonces x va a determinar z, ¿no? Acá el quill determina el número de departamento, el número de departamento determina al nombre del departamento, entonces el quill va a determinar al nombre del departamento, ¿no? Estas tres propiedades, y esto se les pregunta a veces en el final o en el coloquio, se llaman axiomas de Armstrong, y son las tres propiedades básicas, digamos, con las cuales se guía o se rige la normalización, ¿no? La propiedad reflexiva, la aumentación y la transitividad. Esta transitividad es la que más se va a usar, digamos, ahora cuando veamos las formas normales, digamos, todo lo que van a hacer ustedes en la práctica. Otras, no, ya entendí el video. Hay otra regla que no se utiliza tanto, que es la proyección. Si el conjunto de atributos Y depende funcionalmente de X y se verifica que los valores del conjunto Z están incluidos en los valores de Y. Entonces, si X determina a Y que está incluido en Z, entonces X determina Y y X determina Z, digamos. Bueno, hay otras propiedades también, la unión, que esta sí la deben haber visto seguramente, que dice si Y determina X y se cumple que X está funcionalmente determinada por X, entonces se determina que Y y Z dependen funcionalmente de Y. Fíjense, si X determina y X determina Z, entonces X determina a Y unión Z, digamos. Tienen la pseudo transitividad, si X determina y WY determina Z, entonces WX determina Z. No he entrado mucho en detalle en esta parte porque no tiene mucho sentido, digamos. Yo creo que la única que van a utilizar esta regla o la con la que ustedes van a trabajar mucho son obviamente con las tres primeras, y de las tres primeras la que más van a aplicar va a ser la transitividad. A ver por qué. Bueno, y hay una última que es cláusula de X bajo F, digamos que hay todo un algoritmo que la determina. No entramos mucho en detalle porque sería complicar, amarearlos, digamos, y no tiene sentido en esta parte, sino que aprendan a resolver los pasos de la normalización, que es lo que se les va a pedir en la práctica. Bueno, fíjense, esto sí es muy importante porque con lo que ustedes van a trabajar con lo que ustedes van a trabajar en la materia, y tienen que diferenciar, digamos, los diferentes tipos de clave que hay. Superclave es un conjunto de atributos de una relación. Es superclave, sí, solo si ese conjunto de atributos determina a todos los demás, ¿no? Entonces, puede ser una clave primaria combinada, podría ser un solo atributo. Sí o sí tiene que haber una clave primaria, digamos, porque sí o sí tienen que tener una identificación, si no, no podrían trabajar, digamos. Entonces, si yo tengo acá la superclave, dice que es un conjunto de uno o más atributos que tomados colectivamente permiten identificar de forma única a una entidad. Por ejemplo, yo tengo la entidad cliente, yo la podría determinar por el ID de cliente. Sí, Y podría llegar a determinar también por el ID de cliente y el nombre. Podrían llegar a ser los dos mi clave. también. También. Y podría llegar a ser uno que sea ID de cliente, nombre y teléfono. Sí, también puede llegar a ser. También podría llegar a ser, digamos. Entonces, lo que tienen que trabajar ustedes y van a desarrollar esta materia es identificar cuál es la clave primaria con la cual tienen que trabajar. Entonces tienen acá, fíjense, una definición de una clave o clave candidata, que le dice que toda, dada una relación R a sub 1 a sub 2 a sub n, una superclave de las relaciones clave o clave candidata si es superclave mínima. Es decir, si no existe ningún subconjunto de atributos que dicha superclave del cual dependan funcionalmente todos los demás atributos de la relación. Entonces lo que buscamos es que sea una clave mínima. Entonces, una entidad puede tener varios atributos que identifiquen unívocamente cada una de las ocurrencias.
¿Un empleado puede estar determinado por el DNI? Sí, Sí. ¿Por el Sí. número de legajo? También. también. Por eso se le llama claves candidatas, porque ustedes no saben, digamos, cuál de ellos, con cuál de ellas se van a quedar. Todas son candidatas, ¿no? Ahora, ¿con cuál me voy a quedar yo? Va a ser con el atributo primario, clave primaria. Dice, un atributo es primario si pertenece a alguna de las claves candidatas de la relación tipo, ¿no? Entonces, una clave primaria es un campo, fíjense que le dice un atributo o un campo o un grupo de campos o atributos que identifica de forma única cada registro dentro de una tabla. Esta definición es básica y si ustedes van al final o al coloquio le van a pedir, digamos, porque seguramente porque tienen que saber cuál es la definición de una clave primaria. Entonces, si se les pregunta, digamos, ¿cuál es una definición de una clave primaria? ¿Qué es lo que tendrán que decir? La clave Es un primaria, campo, ¿cuál es? grupo de campos. Puede decir, es un atributo, un conjunto de atributos que ¿qué hacen? Garantiza unicidad. Claro, o determina de forma única cada registro. ¿Cuál es la idea? Que si yo tengo una tabla de clientes, debería tener en la tabla de cliente algo que lo identifique en forma única. Si yo tengo, por ejemplo, la tabla de alumnos, como por ejemplo ustedes, ¿qué es lo que garantiza, qué es lo que determina o qué es lo que identifica en forma única cada alumno? El legajo. La LU podría ser, digamos, lo que pasa es que la LU se pueden repetir también, ¿o no? Porque hay Pero la LU también la LU es generalmente viene con informática. su... ¿Ah? Claro, pero la LU generalmente también viene con el nombre de la carrera, ¿que no? Ahora sí viene, antes no venía. Claro, cuando ustedes terminan como en este caso el código de carrera con la LU, digamos, si es único, digamos. Y eso es lo que tienen que identificar siempre, o tienen que resaltar siempre, porque le dice de forma única o de unicidad, como decía su compañera, porque, porque cuando le den los registros, tienen que ver qué es lo que identifica de forma única cada entidad, ¿no? Yo tengo esta tabla, fíjense en qué significa A, fíjense en B, C y D, ¿de quién dependen funcionalmente? De ahí, ¿eh? Ahí. Ya. De A y E. Y después ¿de quién depende? Perdón, A, B, C y E, ¿de quién depende? De D. B. Sí. Entonces, bueno, esto no se cumple acá, digamos, que esto es lo que van a tener que resolver, digamos. La clave foránea, y esto ya habíamos visto la semana pasada, acá hay una definición, dice, es una clave que se usa en otra tabla secundaria que coincide con la clave primaria de una tabla, en una tabla primaria relacionada. O sea, es la que le va a permitir hacer una relación entre dos tablas. Si yo no tuviera una clave foránea, no habría una relación entre dos tablas, serían como si fueran dos islas, digamos, que no están relacionadas. Entonces yo tengo acá el propietario y el inmueble. Un propietario tiene muchos inmuebles y cada inmueble corresponde a un solo propietario, así como está escrito acá, ¿no? Ahora, ¿cuál sería acá la clave primaria? Perdón, ¿cuál sería la clave primaria en propietario? Will. Will y el inmueble, El código del inmueble. código del inmueble. ¿Cuál sería la clave foránea? Will y se la pone en inmueble. Es el will que viene de propietario y se la coloca en inmueble. Eh, bueno, y esto lo vimos la semana pasada, o hace 2 semanas, cuando tuvimos clase. ¿Y dónde van la clave foránea? Siempre donde esté el N. Siempre donde está el n, porque eso es lo que me permite hacer la relación, ¿no? Entonces, yo tengo un alumno, esta es mi entidad de alumno que tiene todos los atributos. Una superclave podría ser toda, digamos, un conjunto. La clave candidata, ¿cuál será? Una clave o un conjunto de clave que determina los demás. Y la clave primaria, ¿cuál es? Única. La que me determina en forma unívoca cada registro. ¿Estamos? Entonces tienen que diferenciar, digamos, cuándo es una superclave, cuándo es una clave candidata y una clave primaria. Digamos, esto es lo que ustedes van a ver, lo que se ve en teoría, digamos, en la práctica más que nada, lo que ustedes tienen que determinar es
con solo ver la tabla, determinar cuál va a ser la clave primaria, digamos, ¿no? Y la clave primaria va a ser siempre la que identifique en forma única cada registro o en forma unívoca cada registro. Bueno, antes de entrar de lleno ya a tema de normalización, ¿alguna duda hasta acá? ¿Cuál es esto? No, Esto es sencillo. ¿No Esto, cambió? esto solamente son un conjunto de definiciones de cómo se llaman cada una de las claves, digamos. Ahora, la normalización, y esta es una pregunta típica del parcial, y siempre le preguntan y siempre tienen dudas, digamos. Fíjense cuál es la definición, y esto lo tienen que saber, digamos, porque no pueden decir la normalización es un proceso, todo es un proceso, pero tiene una serie de pauta o de sintaxis que tienen que respetar, que tienen que cumplir. Fíjense, dice, es un proceso reversible, y acá habría que marcar o subrayar reversible, mediante el cual se realiza una descomposición progresiva, y eso también es importante, descomposición progresiva, de un conjunto de relaciones dadas de sucesivos conjuntos caracterizados por presentar relaciones cada vez más sencillas y regulares. Entonces, ¿por qué es reversible? ¿Qué significa que sea reversible? Cuando usted tiene una campera reversible, ¿qué significa? se, podemos dar vuelta, o sea, podemos volver a como estaba antes y podemos ir Claro, hacia adelante y atrás, eso se refresca, ¿no? claro, eso se refiere que sea reversible como en la campera, digamos, ustedes pueden ponerla de adelante, del frente o al reverso, digamos, pueden volver de un momento a otro, digamos, acá es lo mismo, digamos, acá se le llama reversible porque yo voy a partir de un conjunto de un conjunto de relaciones que son más complejas a otras que sean más sencillas y regulares, digamos, ¿no? ¿Y por qué se le llama descomposición progresiva? ¿Progresiva qué significa? Vale, a poco a poco. Que se va a hacer de poco a poco, digamos. Ahora vamos a ver que hay tres formas normales básicas que ustedes van a tener que aplicar, digamos, para hacer esa descomposición. Pero lo importante siempre es que vean que esta descomposición tiene que ser reversible, o sea que yo tengo que ir de atrás para adelante o de adelante para atrás y siempre voy a llegar al mismo resultado. No se tiene que perder nada cuando hacen esta descomposición, ¿no? Entonces, recuerden esto porque esto siempre le van a preguntar, digamos, inclusive en otras materias, digamos, ¿qué es la normalización? Un proceso reversible. Es un proceso reversible que hace una descomposición progresiva de un conjunto de relaciones que realmente son más complejas a otras relaciones más sencillas y regulares, ¿no? Eh, Fíjense, dice, el objeto de la normalización o el objetivo de la normalización es eliminar las anomalías detectadas en un esquema de una base de datos cuando éste presenta una estructura no satisfactoria, ¿no? Entonces, hay situaciones que ustedes tienen que cuidar, digamos. Por ejemplo, si yo tengo una planilla en Excel y en una columna estoy anotando el sexo y el sexo puede ser varón o mujer, digamos, una B o una M. ¿Qué pasa si alguien viene y en vez de una, de una M me pone una F? ¿Yo tendría ahí una anomalía o no tendría una anomalía? Y bueno, la línea sería. Hay una anomalía porque yo no voy a saber porque yo entonces guardé una B o una M, que era varón o mujer, y alguien puso una F, digamos, porque puso el femenino, digamos, pero confunde ahí. Entonces, esta anomalía, digamos, se soluciona de esta forma, digamos, con la normalización. Esto es lo que busca la normalización. Y los problemas que resuelve son la existencia de réplicas, es decir, que yo no tenga que tener más de una tabla para lo mismo. Ahora, eso yo creo que le dije hace 2 semanas, pero también es importante que tengan en cuenta que a veces puede haber una redundancia mínima, ¿no? De todos modos, lo tengo que tratar de evitar, digamos. Ahora, en los ejercicios, pero esa redundancia mínima es cuando estamos hablando de una base de datos que tenga más de 100 entidades, más de 500 entidades, digamos. En las entidades que ustedes van a trabajar en la materia, digamos, a lo mejor podrán, si los profes son malos en el parcial, van a tener 8 entidades, 7 entidades, no va a ser más de eso, digamos, no van a llegar a tener 500 entidades. Entonces, no pueden tener réplica, digamos, si tienen 7 entidades, ¿entienden? No pueden tener más de una entidad repetida, digamos.
ni un campo repetido. Anomalía de actualización. ¿Qué pasa si yo tengo, tengo dos tablas y después, como resultado de la existencia de información redundante, actualizo en uno y es inconsistente? Por ejemplo, puede ser que tenga un médico que figure como activo en una base y como pasivo en otra base, digamos, o dado de baja. Es como que yo tenga dos tablas de alumnos y en una tabla de alumnos figure como activo y en otra como pasivo el alumno, digamos. ¿Puede ocurrir eso o no? Sí, se podía. Puede, pero no debería, digamos. Entonces, fíjense que la normalización busca esto, digamos, eliminar la existencia de réplica, eliminar las anomalías de actualización o modificación, ¿no? Eliminar las anomalías de inserción. Puede hacer que yo inserte en dos tablas valores diferentes, digamos. Y eliminar la anomalía de borrado. Eso es lo que busca, digamos, de la normalización. Y por eso que le digo que está muy relacionado con el modelo de entidad-relación que habían visto la semana pasada. Además, se podría llegar a dar hasta la normalización primero y después el modelo de entidad-relación después, digamos, porque las dos están relacionadas. El proceso de normalización parte de un esquema relacional que contiene todos los atributos y anomalías. Bueno, sería como la F grande que habíamos visto al principio, digamos, las definiciones. Y de forma interactiva se descompone en dos o más relaciones que se encuentran en primera forma normal superior, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver de qué se tratan las formas normales, digamos. Pero entonces, de la forma del F grande que tenían, parten a la F minúscula, digamos, un conjunto de relaciones, digamos, que sea más sencilla, digamos, que es lo que le dice acá la definición. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense, bueno, ¿cuáles son las ventajas de la normalización? La facilidad de uso, cuando yo tengo, porque no es lo mismo ver una sola planilla que tenga 50 atributos que ver 5 entidades que tengan 10 atributos cada uno, 3 atributos cada uno y no tenga datos repetidos, digamos. La facilidad de uso, la facilidad de gestión, porque es más fácil administrar, digamos. La integración, porque la interrelación establecida entre elementos de esta tabla permite asegurar la integridad de la información almacenada. La mínima redundancia. Fíjense que no le dice redundancia nula, pero van a buscar una mínima redundancia, digamos. Máximo rendimiento de las aplicaciones, porque van a hacer que las aplicaciones funcionen lo más eficientemente posible, digamos, al tener al estar en varias relaciones o varias entidades divididas y no en una sola entidad grande, digamos. La decomposición de un esquema relacional R a F, donde A es el conjunto de atributos y F el conjunto de dependencias funcionales definidas. Bueno, esto de la normalización, estas son las ventajas que tiene, digamos. Ahora, ¿qué es lo que sí o sí tienen que cumplir para hacer la normalización? Es preservar el contenido de la relación. Esto significa que si yo parto de la relación grande a las relaciones pequeñas o del F grande a la F minúscula, las relaciones se tienen que seguir manteniendo. Y si voy al revés del F minúscula al F grande, también se tienen que seguir manteniendo. En el parcial hacen eso, los profesores en la práctica, ellos primero diseñan diagrama de Martin ya armado y después parten al F, a la relación grande, que es la que les pide que resuelvan, como lo que le voy a mostrar ahora. Fíjense, entonces primero era que tienen que preservar el contenido de la relación, o sea, qué es lo quién está relacionado con quién, y luego preservar el conjunto de dependencias, o sea, qué relación hay de uno con otro. Y el último, el carácter normal de las relaciones. O sea, las formas normales son un conjunto de propiedades deseables para que los esquemas relacionales, al proceso de composición de una relación R en esquema P igual a R que estén en forma normal se denomina normalización. O sea que lo que yo voy a buscar son que cumpla con las tres formas normales que vamos a ver ahora, digamos, ¿no? Bueno, y esto que le dice que desde el 1970 que ya están activas estas tres formas normales. Después fíjense que en el 74 se agregó una que nosotros no la trabajamos en la materia, que es la forma de void code, ¿no?
Pues las tres formas normales que son básicas, las tienen que cumplir en cualquier modelo de entidad de relación con el cual ustedes trabajen, ¿no? Entonces, y esto ya es lo que entra ya con la práctica, porque esto es lo que le van a pedir que resuelvan. Dice, una relación está en primera forma normal si no contiene atributos compuestos, ni multivaluados, ni relaciones anidadas. Una relación está en primera forma normal si solo si los valores que componen cada uno de los atributos de un registro son atómicos. ¿Qué significa que sean atómicos? ¿Va simple sería? Valores simples. Por ejemplo, si yo tuviera, si yo dijera José Farfán, por ejemplo, ¿serían valores atómicos o no? Sí. Y de ahí tendría que analizarlo, porque yo podría tener un campo que diga nombre y apellido, o podría tener un solo campo que diga nombre y apellido juntos, digamos. Generalmente, en este caso no se considera, digamos, pero es para que lo tengan en cuenta. Fíjense, ¿cómo hago yo para eliminar la eliminación de atributos multivaluados? El atributo multivaluado pasa a ser monovaluado. ¿Monovaluado qué significa? Solo Tiene valor. un solo Que valor. tenga un solo valor, digamos, no tenga más de un valor. Supongamos que yo tengo, eh, no sé, nota de un alumno y la nota del alumno, no sé, Juan Pérez tiene la nota 7 y la nota 4. Y ese 7 y 4 están en un solo campo, en un solo atributo, digamos, uno al lado del otro, digamos. ¿Eso sería monovaluado o multivaluado? Si están en un solo atributo. Monovalor. No, sería multivaluado. Si yo tuviera en dos notas, por ejemplo, que dijera nota parcial, nota primer parcial y otro atributo que diga nota segundo parcial, ahí sí sería monovaluado. Pero si yo los dos lo tengo en uno solo, en un solo atributo que diga notas, y tengo las dos notas juntas, por ejemplo, que diga 4 y 7, sería multivaluado en este caso. Ahora vamos a ver algún ejemplo como para que les quede claro, ¿ya? Dice, pero fíjense, la solución es, se crea una relación auxiliar formada por la clave de la entidad y el atributo multivaluado. Entonces yo tengo acá una tabla de materiales. Lo primero que tienen que detectar es cuál es la clave primaria de esta tabla. ¿Cuál es la clave primaria? Código material. Código material. ¿Todos los atributos son monovaluados o No, atómicos? dimensiones no lo es. Dimensiones no, fíjense porque tengo tornillo que es el código C01 que es de 3,5, de 5 o de 7 pulgadas, centímetros. Entonces acá tengo elementos multivaluados. ¿Lo ven en dimensiones? Y lo que me dice es, esta relación no se encuentra en primera forma normal porque el atributo dimensiones tiene varios valores en un mismo registro, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como dice acá, se crea una relación auxiliar formada por la clave de la entidad y el atributo multivaluado. Entonces, ¿cuál sería acá la clave de la entidad? Código material. Código material. ¿Y cuál sería el atributo multivaluado? Dimensiones. Dimensiones. Dimensión. Entonces voy a tener que crear una relación auxiliar a una entidad que tenga o que diga código de material con dimensiones. Entonces, el primer paso es localizar los atributos que constituyen la clave primaria. En este caso es código material. El segundo, descomponer la relación aplicando la propiedad de proyección que habíamos visto hace un rato. Y se crea una relación con la clave primaria y los atributos multivaluados y simples de dicha relación. ¿Cuál sería acá la relación con la clave y los atributos monovaluados de esta relación? Código material y descripción. Claro, código de materia de descripción sería con la clave y atributos monovaluados simples. Entonces sería código material y la descripción. Y después le dice, se crea una nueva relación por cada uno de los atributos múltiples estando formada por la clave de la relación y dicho atributo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra tabla o relación que tengo que crear con entidad? La de dimensiones. Código material y dimensiones. Código de material y dimensiones. Código de material y dimensiones. Ahora, si yo dejara así como está de esta forma, digamos, ¿cuál sería la clave primaria?
Puede ser Código código, material y dimensiones. pero puede ser solamente código de materiales. No, ¿Por qué? No, porque hay redundancia. Porque la definición de clave primaria, ¿qué es lo que me dice? no sola vez se puede repetir. Es la que me identifica en forma unívoca cada registro. Si yo tengo acá código C01, tengo un valor, código C01, tengo otro valor, código C01, tengo otro valor. Entonces no puede ser código material una clave primaria, ¿o sí? Porque no me No, identifica en forma unívoca cada registro. Y las dimensiones, ¿pueden ser la clave primaria? Tampoco. tampoco. Tampoco, porque fíjense que debo tener, acá tengo un 3,5 y tengo un 3,5, entonces hay valores que se repiten, tengo un 5 y un 5. ¿Cuál es la solución? Crea otra nueva. Una clave combinada primaria. Definir a la 2 como una clave primaria combinada. ¿Estamos? Ahora, cuando yo defino la 2 como clave primaria combinada, ¿me identifica en forma unívoca cada registro? Sí. Sí. ¿Y cuál es la relación que hay entre la entidad materiales con no sé por qué, mat medidas? Un registro acá de materiales, C01. ¿Cuántos registros acá de mat medidas puedo llegar a tener? Uno, muchos. Podría ser, en realidad está de muchos, puede ser de uno a muchos. Y cada registro acá que yo tengo en mat medidas, ¿con cuántos registros de materiales se corresponde? Estamos hablando a nivel de registro, ¿no? Por ejemplo, el cuarto registro acá, no sé si lo llegan a ver, que dice C02 y 2. ¿Con cuántos registros de materiales se corresponde? Con uno solo. Con uno, Uno. solo uno. Entonces, volvemos a escribir, como lo habíamos visto en clase pasada, la relación, digamos, la relación entre entidades, digamos, materiales, puede tener uno o muchos materiales mediciones, y mat mediciones puede tener uno o mucho, se corresponde con uno y solo un material, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema de este tipo, digamos, como el que seguramente van a tener en la práctica, que tengo elementos multivaluados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo monovalor. Separarlo. Hacer los pasos que dice acá, localizar los atributos que hacen la clave primaria. ¿Cuál era los atributos que hacen la clave primaria? Que define la clave primaria. Código Código material. material. Descomponer la relación utilizando una proyección. Y para hacer esta descomposición usando una proyección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se crea una relación con la clave primaria y los atributos monovaluados. ¿Y acá cuál sería la relación con la clave y los atributos monovaluados? Código material y descripción. Código material y descripción. Y después se crea una nueva relación con los atributos múltiples. Estamos formados por la clave de la relación y dicho atributo. En este caso, ¿cuál sería? Código material y dimensiones. Código material y dimensiones. Y después que ya tengo las dos entidades, escribo la opcionalidad y cardinalidad, tal como habíamos visto la semana pasada. ¿No? Fíjense que es sencillo, digamos, lo único que tienen que hacer es descomponer esto, porque en la primera forma normal puedo yo tener elementos multivaluados. En la primera forma normal puedo tener elementos multivaluados. No. No. No, es lo que me dice la definición, no puedo tener elementos multivaluados. También tengo, así como tengo elementos multivaluados, también tengo que eliminar la relación anidada. Se crea también una relación auxiliar formada por la clave de la entidad dueña y la relación anidada. Entonces, supongo que yo tengo este libro, perdón, tengo este conjunto de relaciones, este F grande del cual partimos, digamos. ¿Cuál sería la clave acá? Código. Código. ¿Cuál serían los elementos multivaluados que puedo llegar a tener? Palabras claves y editorial. Palabras clave, editorial. Autores, ¿Autores no sería? autores también. Bueno, le pregunto a ustedes. Las tres serían, digamos, ¿no? ¿Por qué se les llama relacionalidad? Porque están relacionadas consigo mismo. Entonces, editorial, consta de su campo nombre de sucursal, bueno, bien, no es atómico. Entonces, perdón, vamos así. Editorial, entonces, por un lado tengo que tener, eh, como habíamos visto hace un momento, digamos, ¿cuál sería la primera tabla que quedaría?
Código y título. ¿Por qué? Porque es la que aparece y no tiene elementos multivaluados, tiene valor atómico, ¿no? Código y título. Esa sería la primera, ¿no? Sí. Luego colocaría editorial, digamos. Editorial, ¿con qué clave iría? Con... Ah, le está faltando. Lo que pasa es que esto ocurre mucho en la vida real, no lo van a ver ustedes en la práctica, porque en la práctica ya le van a dar las claves, digamos. Pero acá tengo que tener una idea de editorial o no. Sí. Sí, tengo que definirlo, digamos. Ahora, en la vida real muchas veces le pasa que a usted le dan una planilla en Excel así, de esta forma, y tienen que normalizarla, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Le tienen que crear una clave. Entonces, van a crear una clave para la editorial. Piensen que acá le ponen la editorial, que va a tener una idea editorial, que esto van a agregar ustedes, el nombre de la editorial y la sucursal, ¿no? Que serían dos campos. Si yo lo dejo de esa forma, ¿qué relación hay? No escribo todos los valores porque se va a hacer muy largo, ¿no? Porque acá fíjense que la editorial hay varias, ¿no? Hay Nueva York, Londres, perdón, hay McGraw Hill, Oxford. No, están las dos, están las dos. ¿Qué relación hay de libros con editorial? De 1 a 1, De 1 a de N. 1 a ¿No N, escucha? de N a 1, de N a N. De 1 a N. Mm, De 1 a N. ¿Un libro puede tener muchas editoriales o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Por ejemplo, Sí. acá, compiladores, ¿cuántas editoriales tiene? 2. Una sola. Una sola tiene. Redes Una sola. Una sola. y base de datos, Una sola. Una sola. sola. Ahora, una editorial, ¿cuántos libros puede llegar a tener? Muchos. Uno, muchos. Por ejemplo, McGraw Hill, ¿cuántos libros tiene? 2. Dos. O Dos. muchos. Oxford, ¿cuántos libros tiene? Uno. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿De 1 a 1, de 1 a N o de N a 1 de libros con editorial? Uno N. ¿Un libro puede tener muchas editoriales? N a 1. N a uno, N a uno. Sería de N a 1. Un libro va a tener una sola editorial y una editorial puede tener muchos libros. ¿Dónde tengo que escribir yo la clave foránea? La clave foránea es la que me permite hacer la relación entre En libros. Libros. en libros. En libros. Ahí coloco mi clave foránea y defino ya la cardinalidad de 1 a N, ¿no? Y así tengo que ir haciendo con los demás. También tengo autores. Un libro puede tener muchos autores. Por ejemplo, compiladores tiene a Gómez y a Santos, Fede tiene a Santos y Escudero, y base de datos tiene a Gómez. ¿Cuál es la clave primaria que va a tener autores? Y de autores. Hay de Y autor. de autores que tenés que agregar, digamos, hay una clave primaria. ¿Y qué relación hay? ¿Un libro tiene muchos autores? ¿Un autor tiene muchos libros? ¿O las relaciones de N a N o las relaciones de 1 a 1? N. N. ¿Cuánto? Escuché varias voces ahí. ¿Cuánto es? ¿De 1 a N? ¿De N a 1 o de N a N? ¿Cómo queda la relación? N. N. N a N. N a N. Entonces, si yo tengo una relación de N a N, como habíamos visto la semana pasada, ¿qué tipo de cardinalidad? Bueno, la cardinalidad va a ser de N a N, digamos. Entonces, para eliminar eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo tener Un relaciones de N a N en el modelo relacional? No. No. ¿Qué es lo que hago? Atea. Una TEA. Defino una TEA que sea libro-autor. Estamos con todas las relaciones y establezco ya la cardinalidad que había definido, digamos. Y luego Profe, queda, la TEA sería algo parecido a la normalización, entonces también. ¿no? La TEA sería algo parecido a la normalización. No. La normalización es el proceso por el cual vos descompones de una relación grande o compleja en relaciones sucesivas o sencillas. Esa es la normalización. La normalización se apoya, digamos, para armar estas relaciones, en armar TEAs, digamos.
O sea, las TEA le sirven a la normalización. No sé si me llego a entender, digamos. Las TEA lo que Sí. te permiten es eliminar relaciones de N a N que no son permitidas en el modelo relacional para que vos las puedas escribir, digamos. Porque si no, si yo dejara relaciones de N a N, me quedaría el modelo en red como habíamos visto en la primera clase y eso no es válido, digamos. ¿Queda tu Sí, pregunta? sí, esa. Por eso o sea, la normalización se apoya y trabaja con TEA, digamos, para hacer esa decomposición que se le pide. ¿Y qué otra relación me está quedando? Escribir Palabras claves. palabras clave. Palabras clave, ¿qué tipo de relación hay? Un libro, ¿cuántas palabras clave puede llegar a tener? No, mucho. No mucho. Sí. Y una palabra clave, ¿a cuántos libros corresponde? Mm, ¿A una? Así como está escrito, aún es solo uno. ¿No? Entonces, las palabras clave, bueno, también tengo que especificar, digamos, que tenés que agregar una idea de palabras clave. Y ahora, cómo quedaría la relación entonces? Un libro, ¿cuántas palabras clave va a llegar a tener? Muchos. mucho. No, mucho. Muchos. A esto le quejo para la casa, pues ahí me quedé sin espacio ya para dibujar, ¿no? Pero la relación va a ser de libros con palabras claves, también va a ser, digamos, algo así como libros con editorial, pero en sentido reverso, ¿no? En vez de ser de N a 1, va a ser de 1 a N, ¿no? Entonces, la primera forma normal, ¿qué es lo que me dice? Que para que esté en primera forma normal, ¿qué es lo que no tengo que tener? ¿Qué es lo que tengo que tener? Todos los elementos tienen que ser como, Atómico. todos los elementos tienen que ser atómicos, no tienen que haber elementos multivaluados, ¿no? Eso es lo que le dice la definición de la primera forma normal. La segunda forma normal le dice que se encuentra en segunda forma, se encuentra basada en el concepto de dependencia funcional total. Total es cuando una dependencia funcional total es, si X implica Y, una dependencia funcional es que se eliminaron su conjunto de A de X, deja de cumplirse la relación X implica Y. Y parcial, cuando sí existe un subconjunto que determina. Lo veamos más sencillo con un ejemplo. Si una relación está en segunda forma normal, sí, solo si está en primera, y esto subrayenlo porque esto no solo que lo van a tener que escribir en todos los ejercicios prácticos, sino que cuando vayan al final también le van a preguntar cuál es la definición de segunda forma normal. Y le dice, está en segunda forma normal, sí, solo si está en primera, y además todo atributo que no pertenece a la clave primaria tiene dependencia funcional total, y acá deberían subrayar total con respecto a la clave primaria. Eh, esta forma normal solo se considera si la clave primaria está compuesta por dos o más atributos, obviamente. Si la relación está en primera forma normal y la clave primaria está formada por un único atributo, se puede asegurar que la relación se encuentra en segunda forma normal, digamos. No es obvio, digamos, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta, digamos. Generalmente una tabla siempre tiene por lo menos una clave primaria y otros atributos que la componen, digamos. Para pasar de primera forma normal a segunda se deben eliminar todas las dependencias funcionales parciales con respecto a la clave. Y también se hace proyecciones, ¿no? Se crea una relación formada por la clave primaria más todos los atributos que dependen de ella, que dependen totalmente de ella. Y se crea una nueva relación auxiliar formada por todos los atributos dependientes de la clave primaria más los atributos que dependen funcionalmente de ella. Fíjense, estos van a ser los pasos que vamos a seguir ahora. Se crea una relación formada por la clave primaria con todos los atributos que dependen totalmente de ella. Se crea una nueva relación auxiliar formada por todos los atributos de la clave primaria más los atributos que dependen funcionalmente de ella. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este ejemplo, piensen, hagan el análisis. ¿Cuál es la clave primaria que tiene en este ejemplo? El NSS y el número del Bueno, proyecto. este número, este está sacando un ejemplo que no quise borrar del libro porque es el número de seguridad social, que estaba sacando un libro en inglés.
pues sería como el quill. Tienen acá el NSS, que sería como el quill y el número de proyecto. Y tienen que determinar, dice, las horas, ¿de quién dependen? De ambas. De ambas. O sea, son las horas que trabaja el empleado en este proyecto. El nombre del proyecto, ¿de quién depende? El número de proyecto. Número de proyecto. El número de proyecto. El nombre del empleado, ¿de quién depende? Del NS. Del Sí, lo NSS. NSS. Y la situación del proyecto, ¿de quién depende? De ambos. Puede que depende solo del nombre del proyecto. Número de proyecto. Sí, del número de proyecto. Ahí tienen que tener cuidado porque hay esas ambigüedades son las que a veces le dan dolor de cabeza en el parcial, ¿no? Empiezan a transpirar y se acuerdan de todo. Entonces dice, de esta tabla original con la que yo parto, dice, son conjuntos, el nombre de proyecto y situación del proyecto y el nombre del empleado son conjuntos de... ahora, ¿este está en primera forma normal? Para que esté en primera forma normal, ¿qué es lo que tenía que cumplir? Que todos sus atributos anatómicos. ¿Y todos los atributos son atómicos? No. ¿Por qué no? Si a nombre lo consideramos con nombre y apellido, sí. Pero si no, no. Sí. Bueno, como dijo tu compañero, ese nombre lo consideran como nombre y apellido juntos, sí, digamos. Bueno, supongo que lo consideramos. Sería entonces, ¿estaría en primera forma normal? Sí. Sí. Ahora, hay una dependencia total con respecto a la clave primaria. Y ahí viene, por eso que quería que hagamos este análisis. Por ejemplo, las horas dependen de los dos campos, del quill y del número de proyecto. Sí. Sí. ¿Sí o no? ¿Dependen Sí. de los dos Sí. campos? Sí. Sí. Sí, depende o no, sí o no depende. Sí. El nombre del proyecto, ¿de quién depende? Claramente el número de Del proyecto. número de proyecto. Entonces, ¿cómo es la dependencia? ¿Hay total o parcial? Parcial. Parcial. Entonces, la segunda forma normal, la definición le dice que tiene que estar en primera y todas las dependencias tienen que ser totales, no tiene que haber dependencias parciales. Entonces, ¿esto está en segunda forma normal? No. No, porque ustedes encuentren un ejemplo con el cual ustedes ya demuestren que no está en segunda forma normal, tienen que escribir y decir, no, porque no está en segunda forma normal porque está en primera, pero el nombre del proyecto no depende solamente del número de proyecto y no depende del quill. Entonces no, ya no está en segunda forma, hay una dependencia parcial, digamos. El nombre del empleado, ¿de quién depende? De su quill. Del quill. Entonces está, bueno, entonces, ¿es parcial o total? Parcial. Parcial también. Entonces yo tengo que eliminar, para que esté en segunda forma normal, ¿qué tengo que hacer? Aparte de que esté en primera, Eliminar las dependencias parciales. tengo que eliminar las dependencias funcionales parciales, ¿no? Si se existe en su conjunto la clave que determina funcionalmente a otro atributo de la relación. Acá, por ejemplo, en esta relación quill y número de proyecto, las horas dependen de la clave primaria, digamos, ¿no? Entonces escribo una tabla o una entidad en la cual yo tengo las horas que dependen del quill y del número de proyecto. ¿Qué otra tabla debería escribir? Número de proyecto, nombre de proyecto y situación de proyecto. Claro, número de proyecto debería estar con nombre del proyecto y situación del proyecto, ¿o no? Y ahí sería una dependencia funcional total. Todos Sí, los porque atributos no no tener clave número de dependen en proyecto. forma total de la clave primaria. Sí. 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 ¿Y cuál sería la otra tabla que tendría que determinar? La del quill con nombre de empleado. El quill con el nombre del empleado, digamos. Y esa tabla ya quedaría con la dependencia funcional total. También. Sí. Bien. Entonces, esta sería, bueno, la otra relación, que era con el número de empleado que depende del quill y
Fíjense en el nombre de empleado que depende del quill, y la situación y el nombre del proyecto que depende del número del proyecto. ¿Estamos? Acá fíjense que yo, a medida que yo voy escribiendo acá, dibujando las relaciones, voy haciendo también la flechita, digamos, porque eso es lo que tienen que armar, de esta forma, digamos, tienen que trabajar en el parcial. Esto, digamos, se hace al final, perdón, en la práctica. Esto al final se hace gráficamente, lo hacen al final, digamos, pero el análisis lo tienen que hacer de esta forma, digamos, con la flechita y acá con las dependencias, ¿no? Y escribo, bueno, la otra que me faltaba, que era el número de proyecto, determina al nombre del proyecto y a la situación del proyecto. Entonces debería escribir acá la otra entidad. Ahora, ¿qué relación hay de empleado con empleado proyecto y con proyecto? Un empleado, ¿en cuántos proyectos puede llegar a estar? Más de uno, muchos. Por ejemplo, Luis, acá, Luis del 333, ¿en cuántos proyectos está? En dos. En 2. Antonio, En dos En también. dos. en 2. José, en 2 también. Mm. Y ahora, un proyecto, ¿cuántos empleados puede llegar a tener? El proyecto Más de 1, uno, muchos. ¿cuántos empleados tiene? Dos. 2. El 5 Dos. Dos. y el 8, 2. Entonces, tengo que escribir acá la cardinalidad. ¿Y cuál sería la cardinalidad de empleado con empleado proyecto? Mucho, mucho. De empleado con proyecto, sí sería de mucho a mucho, pero de empleado con empleado proyecto, ¿cuál sería? Si yo veo acá la cardinalidad que hay de empleado, por ejemplo, Luis Pérez, que es el 333, ¿cuántas veces figura acá en empleado proyecto? Dos veces. Dos veces. Sería de uno a muchos acá. Y cada registro que yo tengo, por ejemplo, el quinto registro que dice 777-055, ¿con cuántos registros de empleados se relaciona? Con uno solo. Con uno solo uno. Entonces acá la relación sería de 1 a n con empleado proyecto. Y de proyecto con empleado proyecto, ¿qué relación sería? De uno a uno. ¿De 1 a 1 o de 1 a n? Una N. Una N. 1 a n, porque el 1 tiene muchos, el 2 y el 5 tiene muchos, y el 8 tiene muchos, entonces también sería una relación de 1 a n. ¿Lo ven? Y este ejemplo es es una TEA, o no es una TEA. Sí. Sí, todo al final se resuelve, porque lo que pasa es que en el modelo relacional no se permiten relaciones de n a n, acuérdense, como la Biblia. Entonces, para que esté en segunda forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Tiene que estar en primera Este forma no normal. No haya, ¿Y qué más? no haya dependencia parciales. Y no tiene que haber dependencia parcial, digamos, todos los atributos tienen que tener una dependencia funcional total respecto a la clave primaria. Bueno, y para que esté en tercera forma normal, dice que si hay una dependencia funcional X que implica ahí en una relación, bueno, tal, se dice que una dependencia transitiva, si existe en un conjunto de atributos Z de la relación R, no pertenece a la clave primaria, de forma que se verifica que X implica Z, Z implica Y. ¿Estamos? Entonces, la definición de la tercera forma normal dice que está en tercera forma normal si, solo si está en segunda forma normal y no existen atributos no primarios transitivos dependientes de la clave, o sea, que no exista transitividad. Para que esté en tercera forma normal, ¿qué es lo que se tiene que cumplir entonces, por definición? Este en Este segunda en forma segunda normal. forma normal. ¿Y qué más? Son dos cosas. Y no existan atributos no primarios positivos. Y que no No haya existe transitividad. transitividad. O sea, tiene que estar en segunda y no tiene que haber transitividad. ¿No? Tenemos este ejemplo, fíjense. Este ejemplo, tengo acá el quill, el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de departamento, el nombre de departamento y el número de, bueno, sería el quill del jefe, digo. Para, pues supongamos que yo ya parto de que en esta relación no hay elementos multivaluados, todos son atómicos. Si yo parto de que todos son atómicos, digamos, ¿cuál es la eh, si ya está en primera forma normal, ¿qué se tiene que cumplir para que esté en segunda forma normal? Este en primera forma normal y que no haya dependencia funcional parcial.
que esté en primer N, que no haya dependencia funcional parcial. Acá hay dependencia funcional parcial. Sí, creo que no. A ver, veamos. Nombre de departamento, Analicemos, nombre de analicemos. departamento ¿El nombre del empleado de quién depende? del Del quill Will. La fecha de nacimiento. también, Will. La dirección. también. El número de departamento. ahí no ¿Eso sabría. depende de la dirección? Ese dependería, ¿verdad? Como acá yo creo que esta dirección se refiere a la dirección del domicilio, ¿no? Del empleado. Pero este número de departamento sería como una clave foránea, digamos. ¿Recuerdan que yo cuando hago una relación yo tenía de 1 a n, ¿dónde dejaba el n? Perdón, ¿dónde dejaba la clave foránea? En No, la igual, Donde estaba el n. Entonces acá el número de departamento es como una clave foránea que depende del quill, ¿se entiende? Porque hay una relación de 1 a n acá. Entonces, el número de departamento depende en forma total de la clave primaria, si es una si fuera una clave foránea. sí, Sí, la dependencia también es total, digamos. Ahora, el nombre del departamento, ¿de quién depende? del número de departamento sería que no. Del número de departamento, y el número de departamento, ¿de quién depende? Ahí hay posibilidad. Claro, depende del quill, entonces hay transitividad. ¿Lo pueden ver o no? Hay transitividad, o sea, puede estar en segunda forma normal, pero no está en tercera, porque al estar en tercera, porque para que esté en tercera, ¿qué se tiene que cumplir? Que no haya transitividad. Tiene que estar en segunda y no tiene que haber transitividad. Vamos ahora, el quill de jefe, ¿de quién dependería? ¿del quill? Del quill, No, el quill del jefe el quill dependería dependería del. también el número de departamento, el número de departamento del quill del empleado. ¿No? Entonces, fíjense cómo lo resolverían a esto. Para que la relación pase a tercera forma normal, se debe normalizar descomponiendo en dos relaciones. ¿Cuáles son las dos entidades que van a tener? O las dos relaciones que van a tener. Por un lado va a ser empleado y por otro lado, ¿cuál va a ser? Departamento. Departamento. Va a Departamento. tener empleado y departamento. Se crea una nueva relación R2 con la clave y los atributos dependientes de la clave, pero que no son transitivos dependientes de ella. Entonces tengo por un lado empleado, depende del número de empleados, fecha, dirección y número de departamento. ¿Por qué acá lo dejo a número de departamento? Porque es una Clave clave foránea. Clave foránea. Es una clave foránea. Y agrego la otra entidad, digamos, la otra entidad sería departamento, que estaría formado por qué campo. Número de apartamento, nombre de departamento y quill de jefe. Quill del jefe. ¿Y cuál sería la clave primaria? Número de departamento. Número de departamento. Número de departamento. Otra relación con los atributos transitivos y los atributos que lo determinan, que serían número de departamento, nombre de departamento y quill del jefe. Bueno, y después armo la relación, digamos, y tengo que ver cómo es la relación. Sería mucho a uno. Sí, de mucho a uno, digamos. Un departamento puede tener muchos empleados y un empleado va a corresponder siempre a uno y solo un departamento. ¿No? Sí, Ya estamos listos para ir a la guerra, ¿no? Ya tienen las armas. Bueno, y ahora fíjense, hay una cuarta forma que no lo utilizamos nosotros, no lo van a ver en la materia, pero se la menciono, que es la forma de boycott. Dice, todo conjunto de atributos no contenidos en la clave que determinan algún atributo deben determinar a todos los demás. O sea, todo conjunto de atributos no contenidos en la clave que determinan algún otro atributo de otra relación debe determinar a todos los demás. Entonces, la forma de boycott engloba la tercera forma normal, ya que la dependencia transitiva existe a través de atributos secundarios que no son claves. No lo damos para no complicarlo, digamos. Y hay toda una relación, digamos, que después, y todo un algoritmo para que ustedes lo vean, digamos. Pero prefiero no ahondar en esto porque esto no lo van a ver en la materia, sí lo tienen que estudiar, digamos, para cuando vayan a ver el final o el coloquio, pero vamos de lleno a cómo van a hacer ahora la
la práctica, digamos, del próximo lunes. Si yo tengo esta tabla, digamos, lo primero que tenemos, fíjense, estos son los puntos que le van a pedir cuando vayan a resolverle. El tipo de forma normal en la que se encuentra, el tipo de forma normal en la que no se encuentra, justificando la respuesta. Entonces, después, el punto B, la dependencia sobre la tabla original, y el C, dependencia funcional de la forma X implica Y o Y implica X, aplicada en cada paso, y el diseño lógico de la base de datos. El punto A, ¿en qué forma normal se encuentra esta tabla de la cual ustedes parten de veterinario? ¿Está en primera forma normal? Sí, Sí, a simple vista sí. ¿Por qué? No hay no hay multivalor, atributos ¿no? No multivaluados. hay elementos multivaluados, todos son valores atómicos, entonces está en primera forma normal. ¿Está en segunda forma normal? No, ¿Por qué no? porque hay más de, hay una dependencia en la misma tabla, ¿que no? O sea, Claro, pero porque ustedes tienen que decir, pues, ¿está en primera forma normal? Sí, porque no hay elementos multievaluados. Y no está en segunda forma normal porque hay una dependencia funcional parcial, digamos. Por ejemplo, ¿qué casos podrían decir de dependencia funcional parcial que no sea total? Un ejemplo tienen que mencionar cualquiera, digamos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? nombre veterinario. El nombre del veterinario. Eso lo va a Código confundir. animal. Bueno, si quieren hacerlo así, pero se van a confundir. Digamos, yo haría algo más sencillo. Por ejemplo, la fecha de atención, ¿de quién depende? Del número de atención. Depende del número de atención y depende del código de tratamiento. No, No. No, Entonces ahí hay una dependencia funcional parcial o no. sí, la verdad. Es parcial, entonces si es parcial ya no es total, entonces ya no está en segunda forma normal. ¿Qué pasaría si yo mi análisis hubiera empezado con la cantidad de tratamiento? O sea, cantidad de tratamiento de atención, digamos. ¿De quién depende la cantidad? Del código de tratamiento ¿Solamente del código de tratamiento o depende del número de atención y el también? número de atención. Entonces yo podría haber usado este ejemplo, la cantidad. No, No, porque ustedes lo que tienen que decir es en qué caso no se cumple, digamos, para que esté en segunda forma normal, que sería, por ejemplo, la fecha de atención. Entonces, se encuentra en primera forma normal porque no existen elementos multivaluados ni anidados. Y no se encuentra en segunda forma normal porque no existe una dependencia funcional total de los atributos no clave con respecto a la clave. Por ejemplo, la fecha de atención que depende solo del número de atención, pero el nombre eh, pero el nombre del animal no depende de esa clave, por ejemplo. ¿No? Entonces, con que ustedes mencionen un solo ejemplo donde no está en forma, no hay una dependencia funcional total, o sea que es parcial, ya es suficiente para que ustedes digan que no está en segunda forma normal. ¿Cómo tengo que hacer para llevarlo a segunda forma normal? para hablar por tablas, ¿que no? Claro, tengo que desglosarlo en tablas, pero ¿cómo voy a hacer eso? Primero tengo que escribir la dependencia sobre la tabla original. Dice, ¿cuáles son las dependencias que yo tengo acá? Número de atención con fecha de atención. Primero hagan el análisis, digamos. Fíjense que acá le dice, es importante que justifique, bueno, si está en segunda forma normal con algún ejemplo. Entonces, parto yo de esta tabla, digamos. Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero, colocar la dependencia de la TEA. ¿Cuáles son las dependencias de la TEA? ¿Quién depende del campo que sea TEA? La clave primaria número de combinada. atención y código de tratamiento. El número de atención y co-tratamiento es la clave primaria combinada de la TEA, digamos. Pero ¿cuál sería el atributo no clave que depende de esos dos? La fecha de atención, ¿que no? La cantidad de tratamiento de atención. La cantidad depende de los dos. Entonces tengo que Ah, colocar cierto, la fecha de atención solamente depende, perdón, la fecha de atención de quién depende. del número de atención. Número de Obviamente del número de atención. atención, pero acá le dice que coloquen las que dependen de la TEA, digamos. ¿Cuáles son las que dependen de la TEA?
La cantidad de tratamiento de atención. La cantidad de tratamiento, atención, digamos. Fíjense que acá se lo pusimos, yo se lo puse fácil porque dice cantidad de tratamiento de atención. Pero ¿qué va a pasar cuando en la práctica o en el parcial le ponga cantidad? Y ahí van a empezar a pensar, digamos, cómo relacionan, digamos. Fíjense que también otro atributo que depende es el código de medicamento. ¿Por qué el código de medicamento? Porque el análisis que tienen que hacer ustedes, esto va a ser una clave foránea, digamos. Pero el medicamento que se le da aquí, digamos, va a depender de la atención o del código de tratamiento que se hizo o va a depender de ambos, De ambos sería. de ambos. Fíjense acá, por ejemplo, el código del animal, ¿de quién depende? ¿Del número de atención, del código de tratamiento o de ambos? El número de atención. Del número de atención, digamos, cada atención, supongamos que se visita 100, 101, 102, que va atendiendo el veterinario, van poniendo cuál es el animal, digamos, que fue atendido en este caso, digamos. El DNI del veterinario, ¿de quién va a depender? Del número de atención. Va a depender del número de atención también. Y el código del medicamento o el medicamento, ¿de quién va a depender? El código del medicamento depende de ambos, ¿no? De ambos, depende. Fíjense que por eso yo lo dibujo de esta forma, digamos, coloco la dependencia de la TEA, digamos. Entonces la TEA dependen los dos, la cantidad y el código del medicamento. El segundo dice, colocar la dependencia de las tablas más sencillas, las que no tengan clave foránea, digamos. ¿Cuál sería la tabla más sencilla? Esto no es como, no está escrito en ningún lado, porque yo se lo escribí así, digamos, porque le resulta más cómodo para usted, digamos, para que sigan una serie de pasos, digamos. ¿Cuál sería la tabla más sencilla que tienen acá? Que ustedes la ven y solo se dan cuenta. Código de medicamento y nombre de medicamento. El animal, diría yo, ¿no? El animal, el nombre del animal, ¿de quién depende? El código de animal. El código animal. Ese es sencillo de ver o no lo ven ustedes. ¿No lo ven? De aquí. No. Este es sencillo, digamos, porque el DNI del veterinario, perdón, el nombre del veterinario va a depender del código del animal, digamos. ¿Qué otra tabla sencilla a simple vista ustedes la pueden ver y detectar? El código de medicamento. El código de medicamento. ¿Y quién depende de quién? Nombre de medicamento depende del código. El nombre del medicamento depende del código del medicamento. ¿Y qué otra tabla? Veterinario, Veterinario y DNI veterinario. El nombre del veterinario, ¿de quién va a depender? Del DNI veterinario. Esas son las tablas sencillas, fíjense, son las tablas más sencillas que ustedes las ven y ya, estas son, las pueden detectar, fíjense. El nombre del animal con el código del animal, el nombre del veterinario con el DNI del veterinario. Esto también, el tratamiento, también es sencillo de ver o no. La descripción del tratamiento, ¿de quién va a depender? Del código de tratamiento. Del código de tratamiento y el nombre del medicamento, del código de medicamento. Y luego dice, marca la dependencia restantes teniendo en cuenta. No puede haber tabla o atributos sin relacionar. ¿Qué atributo le quedó sin relacionar? Fecha de Fecha de atención. atención. ¿Y la fecha de atención de quién depende? Del número de atención. No, la atención. Entonces, vamos a tener que escribir acá una que diga número de atención con fecha de atención. Y la relación definida debe indicar la relación más coherente, digamos. Y esto a veces hay empiezan a transpirar, a perder peso ahí en el parcial porque empiezan a ver de quién depende, ¿no? Y la idea es que lo hagan tratar de hacerlo de la forma más sencilla, digamos. Entonces, la fecha de atención va a depender del número de atención. Y la relación definida debe confirmarse con un análisis de cardinalidad. El análisis de cardinalidad es que ustedes digan, por ejemplo, la TEA, que acá es la TEA, ¿cuál es? Número de atención y código de tratamiento
¿qué relación hay con código con los medicamentos? ¿Una relación de 1 a 1, de 1 a n o de n a n? Porque si hubiera una relación de 1 a 1, ustedes la pueden llegar a considerar como la misma tabla, ¿no? Fíjense que tienen la número de atención 1000 y 1000, luego tienen 1001, 1002, 1003. Y el 1000, ¿cuántos medicamentos tiene? ¿Cuántos medicamentos se le dio al animal en la atención 1000? 2. 2. Entonces, ¿qué tipo de relación hay? ¿Qué tipo de cardinalidad hay? ¿N? ¿N a n? No, 1, 1 N, perdón. De 1 a n. ¿Qué tipo de relación hay? Fíjense acá, de esto más que nada para que lo piensen. El animal, ¿cuántos animales se atienden por número de atención y por código de tratamiento? 1. ¿Estás seguro? Muchos, No, no sé, usted dígame, ¿no? Por ejemplo, muchos. en la atención 1000, ¿a cuántos animales se atendió? A 1. Un animal, a Emma. En el 1001, ¿a A cuántos 1. animales se atendió? A 1. A uno. En el 1002, A 1. 1. Y en el 1003, A 1. entonces, ¿qué relación sería? Porque hay una atención. ¿Cuántos animales, a cuántos animales se atiende en cada atención? A 1 solo. A uno solo. ¿Y un animal cuántas atenciones puede llegar a tener? Varias. Cuatro. Digamos, el veterinario. El DNI del veterinario, con número de atención. En la atención 1000, ¿cuántos veterinarios participaron? 2. ¿Dos? Muchos. ¿En la 1000? 1 solo. No. Ah, no, uno solo, uno Uno solo. solo. En la 1001, 1 Uno, solo. en la 1002, uno, uno también. Y en la 1003, también uno. uno. Entonces, ¿qué relación hay de atención con el DNI del veterinario? 1 a 1. De 1 a 1. Un veterinario, ¿cuántas atenciones puede llegar a realizar? Muchas. ¿Varias? ¿De 1 a muchos o no? Porque, por ejemplo, el 84 tiene una. Este 11, 5, 58 tiene 2, la 1001 y la 1002. Y la 155 tiene 3, tiene 1, digamos. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de atención con veterinario? ¿De 1 a 1, de 1 a mucho o de mucho a 1? O de n a 1. N a 1. De n a 1. La atención con veterinario sería de 1 a 1. De veterinario con atención sería de n a 1, ¿no? Sí. Sí. Oh. Y bueno, y después no. Y después, bueno, esta ya no creo que hay. Y en atención, y en la TEA con relación a. Ahí estarían todas, digamos. Entonces tienen que agregar las que faltan, que eran estas, fíjense en el número de atención, que estaba relacionada con. El número de atención determina la fecha de atención, al código del animal y al DNI del veterinario. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Ahí, ¿cuál sería la clave foránea? ¿El número de atención o el código del animal o el DNI del veterinario? Código animal. ¿Qué sería el código animal? ¿Foráneo? La foránea. ¿Y el DNI del veterinario? También foráneo. También sería foránea. Entonces, ya pasamos ahora a segunda forma normal. ¿Qué es lo que le decía la teoría? Que para que pase a segunda forma normal, Hay que dividir en tablas para que sea de dependencia parcial, dependencia. dependencia total. Entonces, en base a la dependencia establecida en el punto anterior, se escribe en la misma de la forma X implica Y. O sea, lo mismo que yo escribí acá arriba, tengo que escribir de la forma X implica Y, o perdón, Y implica X. Se agregan primero las relaciones sencillas. ¿Cuál, por ejemplo, código de tratamiento con descripción del tratamiento? ¿Qué otra relación sencilla tenía? Código médico con nombre de medicamento.
código animal con nombre animal, DNI veterinario con nombre del veterinario y código de medicamento con nombre del medicamento. Entonces escribo la sencilla, ¿no? Se agregan todas las demás relaciones en las que exista transitividad. ¿En qué relación existe transitividad? A modo de ayuda, digamos, la transitividad la van a ver cuando tienen ahí cuando están con la clave foránea, digamos. ¿Cuál sería ahí donde hay transitividad? Ustedes nos dijeron. Código animal, ¿qué no? Claro, código animal y DNI del veterinario, entonces sería el número de atención va a depender la fecha, el código animal, el nombre del animal, el DNI y el nombre del veterinario. Esa sería la segunda. ¿Lo ven? Del número de atención va a depender la fecha, el código animal, el nombre del animal, el DNI del veterinario y el nombre del veterinario. ¿Por qué lo escribo yo de esta forma y no lo resuelvo ya de una sola vez? Porque yo tengo que cumplir los pasos de la normalización. Los pasos de la normalización, ¿qué es lo que le dice? Ya tengo que pasar primero a primera forma normal, después Segunda forma normal. a segunda forma normal y después a tercera forma normal. Había una vez un chico que era muy inteligente, un alumno, que fue y él resolvía todo y salteaba todo y pasaba al último paso y dejaba todo resuelto. Estaba espectacular, no cumplía ninguno de los pasos. ¿Cuánto sacó en la nota? En el parcial. ¿Un 6? 0. Porque tienen que hacer los pasos de la normalización. Los pasos de la normalización son obligatorios, digamos, y por eso practican ustedes acá, digamos. Cuando lo hagan en la vida real es muy probable que después ustedes ya solo lo hagan de memoria esto, digamos. Pero ahora tienen que practicar los pasos, digamos, porque primero porque es lo que se les enseña en la teoría y es los pasos que se deben seguir para tratar de no equivocarse, ¿no? Fíjense que acá también lo que se agregó es este campo, el número de atención, código de tratamiento, ¿qué es? Esa TEA, perdón, ya le dije. ¿Qué de esos campos forman parte de la TEA, digamos? ¿Y cuáles son los atributos que dependen de esa TEA? Cantidad de tratamiento, código de medicamento, nombre de medicamento. Sí, pero acá código de medicamento, ¿qué es lo que sería? La clave foránea. Sería una clave foránea. ¿Hay transitividad acá en la segunda relación? Sí. Sí, también hay transitividad. Entonces paso yo a segunda forma normal y tengo que escribir, digamos, las relaciones que yo ya tenía escritas acá arriba, digamos. Se justifica en qué forma normal se encuentra. ¿En qué forma normal se encuentra? Aquí. En segunda forma normal. ¿Por qué? Porque ya separamos por... Pero ¿cómo es la dependencia? Vos tenés que justificarlo por la dependencia. Porque está en primera Ahora es forma normal dependencia total. y porque hay dependencia funcional total con respecto a las claves primarias. En todas las relaciones que hay acá, ¿hay dependencia funcional total con respecto a la clave primaria? Sí. Sí. Entonces está en segunda forma normal porque está en primera y hay dependencia funcional total respecto a la clave. Ahora, si ya está en segunda, ¿a qué tengo que pasar? ¿A qué forma normal tengo que La pasar? tercera. Tercera. ¿Y qué es lo que qué es lo que hago, qué es lo que realizo en la tercera forma normal? ¿Qué es lo que tengo que realizar o eliminar? La transitividad. La transitividad. Se justifica, bueno, paso a segunda, tercera. No se encuentra tercera forma normal porque no existe. Puede ser que cuando yo resuelva esto ya me quede en tercera forma normal. Podría llegar a pasar. Puede llegar a pasar porque no, puede ser que sea un ejemplo sencillo y no haya transitividad, digamos. Entonces, no se encuentra tercera forma normal porque existe transitividad. Por ejemplo, acá un ejemplo dice, el nombre del veterinario depende del DNI del veterinario, el cual a su vez depende del número de atención. Entonces, hay transitividad. Entonces, paso a tercera forma normal. En base a la dependencia establecidas en el paso anterior, en el paso y forma normal anterior, se escribe la nueva dependencia en la forma normal nueva, indicando las claves foráneas y de tercera forma normal, ¿no? Entonces, lo escribo de vuelta, tengo que pasar a tercera forma normal. Las relaciones sencillas, las que ya están en dicha forma normal, se escriben como estaba. Por ejemplo, código de tratamiento, descripción de tratamiento, ¿no? Entonces,
Voy tratamiento y descripción del tratamiento, ¿qué es lo que hago? La vuelvo a escribir. Son las más sencillas, digamos. Se escriben las nuevas relaciones con atributos transitivos, claves y no claves. De esta primera relación, digamos que tengo número de atención, código de tratamiento, que es la TEA, ¿cuáles son los campos que me van a quedar? ¿Cuáles van a depender de él si elimino la transitividad? Cantidad de tratamiento. Cantidad de tratamiento y cuál otro. Ninguno más porque el nombre del medicamento tiene que estar dependiendo del código de mi cuenta. Claro, pero también tienen que escribir lo que son claves foráneas, porque si no, Ah, ya. relación, ¿cuál sería ahí? Código del medicamento. Código de medicamento. ¿El nombre del medicamento lo escribo? No. No. Y acá, y en este número de atención, ¿quién depende del número de atención? Fecha de atención. ¿Y quién más? Código animal y DNI veterinario. ¿El nombre del animal y el nombre del veterinario lo escribo? No. 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 Y después tengo que escribir las que están con transitividad, digamos, las tablas que dependían por transitividad. ¿Cuáles eran estas tablas? Código de medicamento con nombre de medicamento. Código de medicamento con nombre del medicamento. ¿Y qué otras tablas? Código animal con nombre animal y DNI veterinario con nombre veterinario. Sí. Entonces, bueno, se escriben las nuevas relaciones con los atributos transitivos, que son esas, digamos, código de medicamento con nombre, código animal con nombre animal y DNI del veterinario con nombre del veterinario. Luego ahí se escriben las relaciones restantes, eliminando los atributos transitivos no clave y transformando los atributos transitivos clave en claves foráneas. ¿No? Que así como ustedes habían dicho recién. Y así le va a quedar, digamos. Y cuando llega a esto, ¿qué pueden decir? ¿Qué es lo que le Ya está normalizado en la tercera forma. ya está en tercera forma normal? Y el último paso que les pedí, acuérdense cuando iban a resolver el ejercicio, era el diseño lógico de la base de datos. ¿Y cuál es el diseño lógico de la base de datos? Es el La último relación. paso que tenían del MER, ¿se acuerdan o no? Sí. Entonces, tienen que hacer todas las relaciones, poniendo multiplicidad y cardinalidad. Y en el diseño lógico, ustedes ya tienen acá todas las relaciones. Se vuelca la misma dependencia del punto anterior en tablas en un diagrama de Martin. ¿No? Entonces, todo esto que tienen aquí, escribo, digamos, de tener una entidad que sea número de atención y código de tratamiento con esos campos, código de medicamento con nombre, número de atención con esos campos, código animal con el nombre animal, DNI veterinario con nombre veterinario y código de tratamiento con la descripción del tratamiento. Escribo y veo cuáles son las relaciones que hay ahora. Se debe colocar la opcionalidad y cardinalidad entre todas las tablas. Fíjense que yo acá le escribo cuáles son los atributos que van a tener, digamos, perdón, los registros, las tuplas, aunque en realidad no es obligatorio, digamos, pero les sirve a ustedes como guía para que sepan qué tipo de relación hay. Por ejemplo, animal, ¿con quién se relaciona? La tabla animal, ¿no? Atención. La atención. ¿Y qué tipo de relación es? ¿De 1 a 1, 1 a n, n a 1? Una N. De 1 a n. Uno. Veterinario, ¿con quién se va a relacionar? Con atención. Con nombre de atención. Con atención. ¿Y qué tipo de relación es? De una N también. De 1 a n. Tratamiento, ¿con quién se relaciona tratamiento? ¿Se relaciona con atención Con nombre de atención. o con detalle de La atención? atención. ¿Ah? Detalle atención. Bueno, se relaciona con detalle de atención. ¿Y qué tipo de relación hay de tratamiento con detalle de atención? Una mucho. De 1 a n también. Medicamento, ¿con quién se relaciona? Detalle atención. Con detalle de atención. ¿Y qué tipo de relación hay? Una mucho. De 1 a mucho o de 1 a n. Y después me falta relacionar porque si no me quedaría atención con tratamiento, digamos, o atención con detalle de atención. ¿Con quién tendría que relacionar atención? Con detalle atención. Con detalle de atención. ¿Y qué tipo de relación hay? Una atención, ¿con cuántos detalles se corresponde? Fíjense, el 1000, ¿cuántos registros tiene? El detalle atención tiene dos. En detalle de atención tiene 2, el 1001 tiene 1. Ahora, si yo analizo al revés, digamos,
Detalle, atención, con atención, ¿qué relación hay? ¿De una mucho? De 1. Usted tiene que ver, digamos, por ejemplo, el segundo registro que dice 1000 AH2DRML. ¿Con cuántos registros de atención se corresponde? ¿Con uno, con dos, con ninguno? Con 1. ¿Ah? Con 1. Con uno. Entonces, ¿qué tipo de relación hay de detalle con detalle, atención? De 1. De mucho 1. De atención con detalle hay de mucho a uno, o de n a uno. De atención con detalle, De 1 a mucho. de 1 a De n, ¿no? Entonces tienen que agregar la opcionalidad y cardinalidad en todas las tablas. Y entonces agregan opcionalidad y cardinalidad. Y fin, eso es lo que tienen que hacer ahora en la práctica. Veamos un ejemplo. Esto se lo voy a subir también, que son ejemplos que ya están resueltos. Pero vean, yo tengo acá esta tabla, digamos, la F grande, con las cuales yo paso con todas las relaciones que son complejas, no son sencillas. ¿Cuáles van a ser las relaciones que yo voy a tener a simple vista? ¿Cuáles son las relaciones sencillas primero que le he mencionado? Número de operación con fecha de operación, Número con matrícula de fecha. código con ¿Cuál es número de primero tienen que determinar cuál es la clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria de esta entidad? ¿Cuál es la que está subrayada? número de operación y código de anestesia. Número de operación y código de anestesia. Y luego, entonces esa sería la TEA, digamos. ¿Hay algún atributo no clave que dependa de la TEA? Por ejemplo, el importe del total de la operación, ¿de quién depende? ¿Depende del número de operación o código de paciente? ¿O de quién depende? ¿Pueden repetir, profe? ¿De ambos puede ser? Tienen que empezar a analizar quién depende de quién, digamos, porque eso es lo que el segundo paso, acuérdense que va por acá, van a decir en qué forma normal se encuentra, está en primera forma normal, A simple vista parece que sí. sí, porque no hay Sí. elementos multivaluados. Está en segunda forma normal, No. ¿por qué no? Porque está en segunda forma normal, ¿qué se tiene que cumplir? Tiene que estar Primera, parcialmente ¿y qué más? total. Tiene que estar totalmente. Tiene que haber una dependencia funcional total con respecto a la clave. Por ejemplo, ¿qué campo no depende totalmente de la clave primaria? El número de anestesia con el código de anestesia no El nombre dependen de de la. anestesia depende solo del código de anestesia, no depende del número de operación, ¿o sí? No. No, depende, entonces no está en segunda forma normal. Y luego lo que les pedía era que digan cuáles eran los tipos después dice dependencia funcional, depende sobre la tabla original, digamos. Entonces, ¿cuál es el campo que depende de la clave primaria? ¿El código del paciente? ¿Podría ser? ¿La clave primaria? La clave primaria acá es número de operación y código de anestesia, ¿no? ¿Cuál es el campo que depende del atributo no clave que depende de ese, de esa clave primaria combinada? El importe, ¿de quién depende? De la operación y de la mente. ¿De quién? Número. Dependería solamente del número de operación, ¿no? Y sí, pues, ¿cómo se dan cuenta que depende solo del número de operación? Primero porque acá dice la palabra total y porque dicen la operación 101, ¿cuántos importes tiene? Uno solo. Uno solo. La 102, ¿cuánto importe tiene? Uno. Uno, ¿sí? La 103, uno. Uno. Y la 104, uno. Entonces, ¿el importe de quién depende? El importe El total de la número de operación. operación. ¿Ah?
Número de operación. solamente el número de operación. ¿Y la cantidad de anestesia de quién depende? El código de anestesia. Depende del código de anestesia. Por ejemplo, fíjate, la 111 tiene 5. Y acá la 111, perdón, la 1111 tiene 6. ¿Depende del código de anestesia? No, No, no depende. Del número de operación. eso Depende, dependería de ambos, entonces, ¿por qué? depende de ambos, depende de la TEA. La cantidad depende de ambos, digamos. Entonces sería la cantidad que depende de ambos y después el, la otra más sencilla, digamos, las relaciones más sencillas, ¿cuál podría ser? La que ustedes ven a simple vista. Nombre de anestesia depende del código de anestesia. Nombre de anestesia depende del código de anestesia. ¿Qué otra relación sencilla hay? Que ustedes lo Matrícula ven. de odontólogo y número de odontólogo. ¿Cómo? La matrícula y el nombre del odontólogo. Sí, van a ser una relación. ¿Y cuál otra? Nombre del paciente con código del paciente. ¿Cuál otra? Bueno, y la que le está faltando, la fecha, ¿con quién la van a dejar? Con número de operación. Con número de operación. Y después tienen que ver cuáles son las que dependen de que van a depender por clave foránea, digamos. ¿Cuál va a depender así por clave foránea? Porque si no, matrícula de odontólogo lo van a dejar así suelta, digamos. Aquí van a depender de la matrícula de odontólogo, del número de operación o del código de anestesia. Tiene que depender de alguno de ellos, digamos. La matrícula de Número de odontólogo. operación. ¿Ah? Número de operación. El número de operación, por eso le dice que ahí que sea del valor más lógico. Y el otro, a ver. ¿Y código de paciente de quién va a depender? ¿Del número de operación o del código de anestesia? O de ambos. Del número de operación. El número de operación también. Bueno, eso es lo que tienen que ir marcando acá las relaciones, que son las que habíamos visto, digamos, las que estaban mencionando, y seguir los pasos, digamos. Fíjense que es muy parecido al que habíamos resuelto hace un momento, digamos. Hay tres ejercicios acá, el 2, el de la veterinaria que habíamos visto, y el 3, piensen que acá es venta de entrada, este es interesante, ¿no? Estos que estaban con azul, en realidad, lo llegan a ver los que están con azules, ¿no? Sí. En realidad no tenía, digamos, y después lo tenía que completado, porque si no, no había forma de relacionar. ¿Cuál sería acá la clave primaria combinada? Número de pedido y código de producto. Puede haber una tabla primaria que sea combinaria, pero que sea ternaria, que tenga 3 atributos. En vez de 2. ¿Podría ser o No, no? no, no se podría que no. ¿Por qué no? Porque solamente se pueden relacionar entre dos las tablas. Si tuviera solamente tres, No sé, esclavo de tus propias palabras. Puede haber o no que sea ternaria. Si le dan a ustedes una tabla así, que ya tenga 3 campos subrayados, ¿podría pasar o no? yo digo que no. Yo digo que lo van a ver en la práctica, y pues sí hay casos donde puede ser ternaria. Son raros los casos. Y además, generalmente, ya van a ver que en el parcial, generalmente a los profesores de la práctica les gusta, ¿no?, cortar más una ternaria, así con 3 claves, y que empiecen a pensar, ¿no? Ahí se le empieza a caer un poco el pelo. Fíjense, en este caso, ¿cuál sería cuál sería el atributo no clave que depende de la clave, de la clave primaria combinada o la T? ¿El precio unitario? ¿Puede ser precio unitario? Depende del Veamos el pedido. caso, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, porque el precio unitario también podría depender del código de producto, ¿no? Entonces tendría que decir, ¿el mouse cuánto vale? Esto está antes de la inflación, ¿no? ¿Cuánto vale un mouse? 85. 85. Un pendrive de 8 gigas, 140. miren qué barato que estaba. Entonces, ¿de quién depende el precio unitario?
El código de producto. Código de producto. ¿La cantidad de quién depende? El código de producto. ¿El código de producto? Por No, ejemplo, del número de El pedido. número de pedido. ¿ah? El número de pedido. ¿El número de pedido o de los dos? De ambos. Del número de ¿De pedido. ambos? De ambos, profe. De ambos tiene que ser uno. Porque en un pedido vos haces la compra de un producto y la cantidad puede variar, digamos. Fíjate que, por ejemplo, se compraron 100 mouse. No, perdón. Mouse se compraron 5. Y abajo figura que mouse se compraron 15, digamos. No depende solo del código de producto, depende de ambos, digamos, del número de pedido del código de producto, digamos. Y luego, ¿cuáles son las relaciones sencillas que ustedes la dicen a simple vista y dicen, esta es la mía? ¿Cuáles son las relaciones sencillas que tienen? Y de cliente con nombre de cliente. Y de cliente con nombre de cliente, ¿qué otra relación sencilla pueden ver? Hecho pedido con número de pedido. Sí. ¿Qué otra relación? Lugar de venta con nombre, lugar de venta. Sí, ID, lugar de venta. sí. ¿Qué otra? Código de la ciudad con nombre de la ciudad y nombre del producto con código de producto. Bueno, entonces ahí ya tienen la sencilla. Y luego tienen que ver la que dependan por clave foránea, digamos. El ID de cliente, ¿de quién creen que van a depender? ¿Del número de pedido o del código de producto? Número de pedido. El número de pedido, porque un cliente va y hace una compra, digamos, el número de pedido sería como una factura o algo similar. Después, el ID del lugar de la venta del producto, perdón, el lugar de venta del producto, ¿de quién depende? ¿Del número de producto o del código de producto? De número de pedido y código. No sé de ambos. ¿De quién dependería? Si vos lo pones de ambos, es como que le está diciendo que en un lugar solamente te van a vender un producto, digamos, los mouse solamente te pueden vender en un solo lugar, pendrive se pueden vender en un solo lugar, digamos, Ah, eso sería el número de pedido. sería el número de pedido. Y código de ciudad del lugar de venta, ¿de quién dependería? De la ciudad de venta. También el número de pedido. También el número de pedido, o sería una relación transitiva con lugar de venta de pedido y esa con número de pedido. ¿Cómo dice, profe? El último, la última Sería tabla, digamos, transitiva, profe. código de ciudad del lugar de venta, o lugar de venta, ¿de quién va a depender? Este es como un lugar de un negocio que tiene dos o tres sucursales en la misma ciudad y a su vez lo venden tiene dos o tres ciudades donde tiene sucursales, digamos. Entonces, ¿de quién va a depender ahí la ciudad de venta? ¿O con quién va a estar relacionado? Con ID del lugar. Con lugar de venta. Y el lugar de venta con el número de pedido. Así yo lo hubiera armado así. Veamos a ver cómo le quedó al final. Si le queda, ver, ciudad con lugar de venta, con producto, pedido. Bueno,